Buenas noches, compañeros y tutor de antropología. En este video se va a abordar el tema de la cultura y la sociedad en la antropología y cómo también influye dentro de una sociedad la cultura. Entonces, iniciamos con la primera pregunta que dice así. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Entonces, en mi concepto se puede definir como el inicio de una sociedad a partir de la cultura por medio de su lenguaje, sus costumbres, su música y todo lo que rodea al hombre. Esto originó el inicio de la investigación de la antropología para definir cómo se actuaba en la antigüedad y se rige en un principio de la sociedad también por medio de cada acción que el individuo realiza. Y es una generalización considerable de la noción tradicional de la cultura, basada exclusivamente en las bellas artes y las humanidades, lo que lleva a la contribución decisiva en todo el desarrollo del concepto científico de la cultura por medio de la antropología. La segunda pregunta dice, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Entonces, la cultura se considera un concepto central porque a partir de la cultura fue que se crearon los pueblos, ciudades, imperios, etcétera, para que la antropología hiciera su parte investigando a nuestros antepasados y dando a conocer cómo funcionaba como sociedad, con sus costumbres, mitos, dioses que eran alabados en la antigüedad. Pues, la tercera pregunta dice, ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Entonces, ha ido cambiando debido a los cambios en las formas de comunicación, que se ha ido globalizando hasta el punto de hablar unos pocos idiomas, como por ejemplo el inglés o el español, que ya se consideran globales, por dar algunos ejemplos, aunque estas no sean las más desarrolladas, ¿sí? O los aportes sociales y políticos sin preferir una determinada conclusión al ámbito antropológico. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Entonces vamos a iniciar con la cultura, con la cual es considerada una rama de la antropología que estudia las acciones y el entorno que suceden a partir de los fenómenos que parten de un individuo o un humano en particular, describiendo todos los hechos que no pueden ser considerados como herencia genética. Así es como la cultura ha pasado a referirse a una parte determinada de los miembros de un grupo de personas. Y la sociedad, en este caso, parte de un grupo de personas que se relacionan entre sí constantemente, que comparten la misma ubicación geográfica o territorio y se rigen por las mismas leyes, autoridades, y tienen una misma identidad cultural o están relacionadas como por ejemplo el mismo idioma o una misma religión. En conclusión, la cultura es una perspectiva histórica, creencias y prácticas tradicionales que se presentan de generación en generación, mientras que la sociedad comprende todo lo que tiene que ver con leyes, gobierno, familia y entorno. Vamos con los significados. Entonces, enculturación. Dice que es una experiencia de aprendizaje que puede ser consciente o inconsciente, a través de la cual la generación más adulta invita casi obligando a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionalmente. Y esta generación llega programada no solo a replicar la conducta, partiendo de su propia experiencia de enculturación, o al menos no premiar la conducta que se sale de los parámetros establecidos por esta generación y llega a castigar los cambios de cultura que no crean convenientes, ¿sí? Entonces seguimos con relativismo cultural.
Es un punto de vista por el que se interpreta la representación del mundo, las creencias, valores y prácticas de un grupo humano de acuerdo con los parámetros de su propia cultura. Y para finalizar, está etnocentrismo, que es un sistema ideológico a través del cual un individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros y experiencias vividas de su propia realidad. Es un concepto elaborado por la antropología para mejorar la tendencia a partir de sus propios parámetros culturales. El etnocentrismo suele emplear la creencia de que el grupo étnico el cual se pertenece o es miembro es el más importante, o que algunos o todos los aspectos de una cultura distinta sean menos importantes o inferiores a los de otra cultura. Entonces, con esto concluyo mi video. Agradezco la atención prestada y su tiempo viendo este video. Muchas gracias por su atención. Que tengan buena noche.